권세로서 능력이 성주감. Carta de Simón. Luego de que medio siglo ha transcurrido, es difícil sostener este cuerpo débil. El aceite de cada hueso se ha secado y mi muslo está muy cansado. No puedo ver bien. Pareciera que mis ojos estuvieran siempre cubiertos de niebla. Aunque puedo escuchar, no puedo escuchar las cosas desde lejos. Ya no tengo apetito, solo como una quinta parte de lo que comía en el pasado. La esperanza del paraíso aumenta cada momento. Mi voz, que antes parecía con el rugir de un león, ya no tiene fuerza. Si no escribo, quiero acostarme, por lo cual, para no acostarme en la cama, cada día escribo. Con el transcurso del tiempo, mi nombre solo es lleno de persecución, y el sobrenombre de Simón es como un escudo que bloquea las flechas. En estos 60 años que he vivido espiritualmente, si la Iglesia Sumnao en estos 50 años no hubiera tenido la guía personal del Señor Jesús, quien es nuestro Dios, no hubiera tenido los frutos y hubiera desaparecido. Y con agradecimiento obedezco a las palabras que el Señor me ha dicho. Tú tienes un trabajo que tienes que hacer. Tu muerte está en mi autoridad. La obra de que yo, Simón, tengo que hacer al rebajarme es edificar fuertemente la imagen de la voluntad de Dios que Él me ha dado como la roca y formar las 3 columnas sobre ella, la cual es Emmanuel, el bautismo y la resurrección. Esa es la verdad. Aparte de estas columnas no pueden existir otras. Jesús es el nombre del Dios Trinitario. Cuando los frutos estaban a punto de madurar, vino una tormenta y azotó el árbol. Sin embargo, esta tormenta no ha terminado, sino que continúa atacando a los frutos. ¿De dónde viene esta tormenta? Esto viene de la fuerza de estas personas que son religiosas y no viven con medio de la fe a través del Espíritu Santo. Ellos ya han usado todas las sucias estrategias para borrar a Simón de esta tierra. Incluso las personas que debieron estar a mi lado terminaron cayendo. Ellos, quienes eran fieles a mi lado, terminaron alejándose de mí, y
y tratando de bajar a Simón. Sin embargo, Dios me ha salvado y hace de que yo pueda sostener los frutos que han quedado. El camino para que nuestra iglesia pueda vivir es que Simón tiene que vivir. Aunque Kim Gi-dong tiene que volver a la tierra, Simón tiene que vivir para que el movimiento de Berea viva y la iglesia es una viva. Tenemos que bloquear en cualquier forma de los ataques que quieren que borrar el nombre de Simón. Tenemos que proteger a Simón. Esta es mi súplica. La palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el 10. La palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el 10. Vamos a leer todos juntos. Ciertamente no me conviene glorificarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Como a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer día y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infamables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me glorificaré, pero en mí mismo en nada me glorificaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera glorificarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo que dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltece desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me azote, para que no me entalcere sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitare de mí, y me ha dicho: bastante mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. Por lo tanto, de una buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에 곧 강함이니라. Amén. Nosotros en este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra de Dios, por el obispo mayor quien llevará la palabra, y para que cada uno de nosotros podamos recibir la misma palabra por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님 친히 선포하시고 하나님의 뜻을 또 하늘의 비밀을 말씀하실 때 우리 모두가 순종하는 마음으로 진정으로 열린 우리의 심령으로 하나님의 말씀 받을 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 우리의 여러 가지로 상처받고 또 여러 가지 죄의 생각으로 물들고 시험 들었던 심령들 다 이 시간에 깨끗하게 치유받게 도와주십시오. 우리 영혼이 하나님의 것을 받음을 말미암아 건강을 되찾고 우리 하나님을 향한 우리 믿음이 더욱더 강건하여 교회가 견고하게 설 수 있도록 역사에 주시옵소서. 말씀 전하는 원로 감독을 감게 하시사 피곤치 않게 하시옵시고 우리 하나님 원하신 생각을 온전히 잘 전하실 수 있도록 하나님 지원하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 성의를 명하셔서 tú nos has dado este día santo y nos has llamado a nosotros, y nosotros que hemos obedecido hemos venido delante tuyo. Ayuda, Señor, que tú nos puedas escoger a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Ayuda, Señor, que sus espíritus puedan ir bien, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 무엇을 ¿Qué es lo que debemos pedir? Vamos a leer todos juntos la síntesis.
Dios es eterno. Toda obra que Dios ha comenzado es eterno. Como Dios realiza su propia voluntad en el cielo, Jesús vino a la tierra para realizar esta misma voluntad. Él desea que sus discípulos hagan la misma obra que hizo Jesús. Esteban, quien era discípulo de Jesús, murió haciendo esta obra, y Pablo sucedió en hecho. La inspiración de Elías fue dada a Eliseo en doble porción luego de que Elías fue alzado al cielo. La obra de Dios no decae en el pasado del tiempo, ni termina con el paso de las generaciones. La obra de Jesús contenía por medio del Espíritu Santo luego de su ascensión. ¿Qué es lo que está pidiendo hoy? ¿Qué es lo que está pidiendo en esta generación? ¿Qué es lo que está pidiendo en este momento? ¿Está pidiendo por cosas del mundo que eventualmente desaparecerán o está pidiendo por las cosas eternas? La obra del Espíritu Santo estará por toda la eternidad con nosotros. Jesucristo es igual ayer, hoy y por toda la eternidad. El que no ora con los grandes discípulos en el pasado, ora junto con los servidores de la iglesia en el presente a través del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús hicieron la obra mientras recorrían el mundo. Esta obra es hecha de la misma manera por los siervos de Jesús en el día de hoy. Esta obra es hecha a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién es el Eliseo de esta generación? ¿Quién es aquel que recibirá el doble porción de la inspiración de Simón? Este es aquel que tomará en sus manos el manto de Simón. Las cosas del mundo son vanas, sin embargo, el poder del cielo existe por toda la eternidad. ¿Quién es el Eliseo del movimiento? Devolvemos a la palabra. Amén. 하나님은 영원한 Dios es eterno. 그래서 우리가 하나님의 그 의도 Por eso, nosotros 알아야 됩니다. tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. 영원하신 분이십니다. Él es un ser eterno. 태초에 사람을 Por eso Él, en el principio, Él creó al hombre. Y Él al crear al hombre, lo creó por medio del polvo de la tierra, varón y hembra. 지으시고 Y Dios al crear al hombre, a ellos los dijo hombre. 여자만을 사람을 No le dijo a esa hembra como si fuera el hombre, ni también a ese varón como si fuera hombre, sino que a los dos juntos se le fue llamado hombre. 이렇게 둘이 버티기 있는 것과 똑같아요. 그러나 Sin embargo, 말씀하시기를 Dios le dijo a estas personas, ustedes fructificasen y multiplicasen. 생육하고 O sea, ellos, es el varón y la mujer, y la hembra se unan y fructifiquen y se multipliquen y llenen toda la tierra. 이렇게 명하셨어요. Así fue como les ordenó. O sea, el deber de ellos era multiplicarse y fructificarse y llenar toda la tierra. 자라서 Y así fue como ocurrió y toda la humanidad se ha llenado toda la tierra. No sabemos si fueron millones o billones, pero toda la tierra fue llenada de los hombres. 그 중에서 Pero entonces Dios entre ellos escogió solamente a uno. 왕수 때 Y luego al resto de estas personas fueron destruidas por medio del arca de Noé luego. 하나만 Pero Dios solamente escogió a solamente uno de ellos. 여자를 No es que escogió a un varón y a una hembra, sino solamente a un hombre. Adán era un hombre, un varón. Pero si Dios solamente escogió a uno, 그에게 y en ese momento 생기를 부어서 le sopló el aliento de vida 그 사람이 생명이 y hizo para que él sea un ser viviente. 근데 아다마 좀 제가 발음이 Si nosotros vemos en el texto original, no, pues mi pronunciación no puede ser equivocada. Pues no podemos ser igual, tener la misma pronunciación, pero si cuando nosotros decimos Adama, significa polvo de la tierra, o sea, un hombre hecho del polvo de la tierra. 흙된 사람이에요. 근데 Sin embargo, 이는
영적 존재가 아니고 Él, a este Adama, como no era un ser viviente, 생기를 보는데 pero en el momento en que es soplado el espíritu, para que fuera un ser viviente, ese espíritu que fue creado desde el cielo y fue dado al hombre. Si nosotros vemos en Malaquías 2:15, aunque, ¿qué fue lo que dijo? Aunque podemos encontrar muchos ángeles en el cielo, porque no solamente escogió a uno de ellos y construyó al hombre. Pues la verdad es que los hombres fueron construidos con un valor diferente a los ángeles. 한 영을 지었으니 Y solamente Dios creó a un espíritu. 경건한 자손을 ¿Para qué? Para que a través de ese espíritu pudiera salir la descendencia para Dios. 생기를 보는데 그 생기는 Por eso, este espíritu, este aliento de vida fue dado al hombre 생명은 e hizo que fuera un ser viviente. Pero esta vida que le fue dada, este espíritu que fue dada a Adán, 하여 이름을 es solamente que es un ser eterno que se llama Eva, o sea, la madre de los vivientes. 산자의 어미라고 O sea, este cuerpo fue hecho por medio del polvo de la tierra, pero ese espíritu que fue dado es Eva, el cual es la madre de los vivientes. Es completamente diferente. 가 합하여 이를 갖다가 이제 Pero entonces al unirse estas dos cosas se llama Adán. Pero cuando hablamos sobre Adán, ¿qué es lo que significa esa palabra? Un ser viviente. La palabra Adama significaba polvo. Pero entonces Adán, en la palabra A significa que es Dios, o sea que es espíritu, y Dan significa que es sangre. 영과 피 O sea que tiene espíritu y tiene sangre, o sea tiene espíritu y tiene la vida. 아담할 때 아랑 Pero cuando dice Adán, cuando tiene esa palabra tiene el significado Elohim, o sea que es espíritu. 거기는 생명 산 O sea que es un ser viviente, por eso se llama Adán. 아담이니까 거기는 처음에는 그 땅에 충만한 가운데서 하나 뽑아서 Pero entonces, cuando Dios escogió a una persona entre muchos, él solamente pues era hombre. Pero en el momento en que fue soplado con el aliento de vida, este es hombre que era hecho el polvo de la tierra y ese espíritu que fue hecho en el cielo se unieron y fue un solo cuerpo. 한마야 한 범이 하나가 된 거예요. Pero un solo cuerpo. 그 아담은 Pero entonces este Adán 오직 아주 단명하고 단수예요. es solamente singular, o sea, solamente es uno. 그가 오래 살지 못하고 Pero entonces 힘을 들여서 이마에 땀을 흘려서 no podrá vivir por mucho tiempo, sino que él tendrá que sudar de su rostro para poder comer el pan, tendrá que labrar la tierra y luego tendrá que volver a la tierra. 아담에게 이르시되 너는 ¿Qué fue lo que le dijo a Adán? Tú como eres 필경은 pues polvo de la tierra, entonces tú tendrás que volver al polvo de la tierra. Por eso tiene que morir, se tiene que volver al polvo de la tierra. Sin embargo, pero ese espíritu que vino del cielo, esta vida, 산자의 esta espíritu que es esta Eva, que es la madre de los vivientes, no vuelve al polvo de la tierra. 그에게는 마귀에게 이르되 뱀에게 이르되 ¿Qué fue lo que le dijo Dios al diablo, a la serpiente? La serpiente era una bestia, pero entonces la bestia tiene 4 patas. Pero entonces si nosotros vemos a los dragones, podemos ver que tienen 4 patas. Pero entonces si nos vemos a las serpientes, luego de que la bestia tuvo esa maldición, se convirtió en una serpiente. Dijo, como tú tendrás que arrastrarte por medio de tu vientre y te comerás del polvo. Pero entonces, ¿qué fue lo que le dijo a Adán? Tú como eres polvo, volverás al polvo de la tierra. 그러니까 이 육체의 사람
Por eso la persona, este hombre que es de la carne, 마귀의 el hombre es la comida del diablo. Es la comida del diablo. 먹을 밥에 Es ese alimento que el diablo tiene que comer. ¿Por qué? Porque así fue como Dios le dijo, tú comerás del polvo de la tierra. 물리다가 Pero entonces, 여- 흙으로 así de la misma forma, el hombre al ser mordido por la serpiente, pues tendrá que volver al polvo de la tierra. 이 Sin embargo, pero esta Eva, 온 여성이 esta espíritu que tiene esa cualidad de mujer, no desaparece, sino que en ella vivirá, en ella saldrán sus descendientes una y otra vez, sin parar. Pero así que fue lo que le dijo a la serpiente, 여자와 원수가 된다. y te pondré entre amistad entre ti y la mujer. 하와와 Por eso, entonces tiene que pelear, y tiene que pelear con Eva. 산자의 어미와는 마귀가 Y, 정말까지 싸우는 거. o sea, la descendencia de la madre de esta mujer y también con esa serpiente tienen que pelear hasta el final. ¿Qué fue lo que nos dice en Apocalipsis 12? De que ese dragón, al molestar a la mujer, 여자의 낳은 자손, 여자가 낳은 자손, 곧 tendrá que pelear por medio de los que vienen de las descendientes de esa mujer. Son aquellos que tienen el testimonio de Jesús y tendrán que pelear hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo tienen que pelear. 육체는 마귀와 싸우지 않습니다. La carne, la verdad es que la carne no pelea con el diablo, sino que es comida del diablo. Pero el espíritu es quien pelea con el enemigo, con el diablo, quien es el enemigo. 여자에게 말하되 Pero entonces, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer? 내 자손을 낳기 위해서 Multiplicar en gran manera los dolores de tu preñacez. Con dolor 아들을 낳을 것이고 darás a luz a los hijos. 내가 낳은 그 아들이 Y vi que es lo que se ese hijo que va a venir romperá la cabeza del enemigo. 그리고 너는 Entonces, ¿qué fue lo que le dije a la serpiente? Y tú herirás ese calcañar. 아들의 발꿈치를 목숨은 가져가지 못하고 발꿈을 가져간다. O sea, no podrá tener la vida, sino que herirá el calcañar. Eso es lo que en el cual está profetizando en que Jesús fue clavado en la cruz. 땅에서 나는 것 땀 흘려서 Por eso nosotros en esta tierra tenemos que, necesitamos sudar para poder obtener las cosas. También tenemos que estudiar para poder tener el alimento. Y luego de tener nuestro alimento, cuando viene un tiempo tendremos que volver al polvo de la tierra. 사람이나 구원 Esto es igual para cualquier persona, sea una persona que reciba la salvación o una persona que no reciba la salvación. Hay unas personas que podrán morir en una temprana edad, otros cuando envejecen. 그리고 이건 예수 믿든 안 믿든 Pero la verdad, esto es igual para todas las personas, si creen en Jesús o no. O sea, todos tendrán que sudar para poder recibir ese alimento y luego eventualmente tendrán que volver al polvo de la tierra. O sea, ellos son el alimento del diablo. 바울도 말하지만 바울이 그렇게 신령하지 ¿Qué fue lo que Pablo también dijo? Que él tenía ese aguijón en su carne. O sea, que tiene ese sufrimiento dentro de su carne. Por eso, no importa si es una persona que crea o no, en su cuerpo puede tener la enfermedad y una y otra vez se enfermará y tendrá el dolor en su carne. 저주받아 Y en ocasiones podrá recibir la maldición y podrá fracasar en sus negocios. Pues la verdad, la cuestión está en que si vivirá un poco más o no. Pues la verdad es que todos la carne son igual, pero el espíritu no irá al polvo de la tierra, sino que vivirá por toda la eternidad. 원수
Pero entonces este espíritu es enemigo de este serpiente, del diablo. O sea, y en los postreros días será el enemigo de ese dragón. 공격을 당하는 것이 영입니다. Y el espíritu continuamente recibirá ese ataque del diablo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? 육신은 죽여도 Aunque su carne puede ser pues destruida. 말라 그랬습니다. ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes no teman por aquel que puede matar a su carne, destruir a su carne. O sea, el diablo, 이유는 la razón por la cual él puede pues destruir 사망 선고를 받았기 때문인 겁니다. a ese espíritu es porque ese espíritu ya fue declarado con medio de la muerte, porque ya se convirtió en pecador. 여러분 잘 정신 차려. Por favor, escuchen bien. 율법은 죄를 만드는 La ley no es una máquina que hace pecadores, sino que Moisés, antes de que Moisés naciera, en el principio de la creación, ese Adán, quien desobedeció a Dios, hizo que el espíritu muriera. 이제 그 당뇨라 일반 한 비유로 들면 Si les digo un ejemplo, si nosotros podemos encontrar la diabetes. 병들면 3일 이내에 빨리 떼내야 됩니다. 그러면 Pero entonces si nosotros vemos en el páncreas, nosotros tenemos que, digamos, si esa páncreas se contamina, tiene que ser extraída inmediatamente. 당뇨 Pero 췌장의 병 si no se es extraídas, todo ese pus se podría infectar a las otras, 기능을 상실하는 en otras 것이 아니라 órganos del cuerpo. Pues si nosotros vemos la diabetes, nosotros podemos ver que aunque esa diabetes que es causa la diabetes, si ese órgano si es desgastado, pero entonces este órgano no se contamina y pues no crea pues pus para que las otras órganos puedan pues infectarse, sino que se quedará de esa forma pues por toda la vida. 이 췌장이 기능이 죽었다는 거예요. Pero entonces nosotros podemos ver de que este órgano que forma la diabetes, no hay forma para poder, pues digamos, si este órgano pues ya no funciona más, no hay forma para poderlo, pues para que pueda volverse a activarse. 그래서 그걸 조심하라는 거예요. 그래서 Por eso nos dicen que es algo pues difícil, pues tenemos que tener cuidado. Por la verdad, la diabetes no se considera como una enfermedad, sino que es algo que no puede ser, pues algo que no puede ser curable. 신장 콩팥이라고 하죠. Pero si nosotros vemos, si es lo mismo que, digamos, amputar a una parte del cuerpo, no significa de que haya muerto. 않습니다. 그대로 있습니다. 그래서 그 신장 이식을 할지라도 Por eso, si nosotros vemos si en el corazón, 가지고 있어요. si ese corazón, 신장을 콩팥을 이식받는 사람은 ahí uno puede, pues, implantarse otro, pues, corazón. 콩팥을 하나 또 가져다가 쓰니까 세 개를 가지고 있는 겁니다. Por eso uno puede también, si nosotros vemos, otro ejemplo es si vemos el corazón, nosotros podemos tener el implante del corazón, porque esto no es si esto va mal, si deja de servir, no significa de que esto se vaya a contaminar y contamine los otros órganos, sino que ese órgano 이급 장애인으로 a no usarse, o no a perder su función, 불구자라 no se contamina. 암은 장애인이 아닙니다. De la misma forma, yo tengo este tipo de enfermedad, pues, dentro de mi corazón. 병든 것은 장애인이라고 한다. Y por eso, a esto, 같이 사람의 영이 de esta misma forma, el espíritu del hombre, cuando nosotros decimos de que el espíritu del hombre murió, se queda ahí, pues no significa de que esto comience a podrirse. ¿Por qué? Porque ese día en el cual el Señor vuelve nuevamente, Él vendrá y 그래서 Él los enviará al infierno. 바로 그 영은 Por eso entonces ese espíritu 사람은
se quedará ahí. Entonces, si las personas, los espíritus que creen en Dios serán llevados al paraíso, y los que no creen en Dios 이제 뒀다가 se quedarán en este abismo, 떨어뜨려 놨다가 quedarán en el Hades, y luego serán enviados en el abismo, y luego que Jesús viene nuevamente será echado al infierno. Esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. 내 영혼 어디로 가나 Pero entonces, por favor, espero que cada uno de ustedes puedan leer el libro ¿De dónde irá mi espíritu? 죽었어요. De esta forma, el espíritu del hombre ha muerto. Pero entonces, como ha muerto, ya no puede tener una comunión con Dios. O sea, no puede escuchar la voz de Dios y no puede pedir a Dios y no puede tener esa comunión a Dios. ¿Por qué? Porque ha muerto. 그 죽은 상태로 있는 거예요. Pero entonces, así es como se queda ese espíritu en ese estado. 근데 예수께서 오셔서 Pero sin embargo, Jesús vino en esta tierra. Él al venir en esta tierra 그래서 이 죽은 영을 살리고 hace que Él murió en la cruz para que pueda salvar a estos espíritus que son muertos. O sea, ya ese espíritu ha muerto desde Adán. Entonces, ¿qué es la ley? 죄인을 만드는 기계가 아니라 No, la ley no es esa máquina que hace a los pecadores, sino que antes de que la ley existiera, Él ya estaba muerto, y antes de que la ley existiera, Él ya estaba en el dominio de la muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Hace que uno pueda entender que uno es pecador. No es el hecho de que la ley construya o haga hacer que los sean pecadores, sino que hace que puedan entender que son pecadores. Pero la ley no puede salvar a los espíritus, a esas personas que supieron que son pecadores. Sino que si las personas, si cumplen la ley, podrán vivir por su carne. 거룩한 법이라 하고 넘어서 7장에 말해요. Si nosotros vemos en Romanos 7, nos dice que la ley es la ley santa, que es la ley justa. 영을 구원하지 못합니다. Pero la verdad es que esta ley no puede salvar al espíritu del hombre. No puede hacer que el espíritu sea santo, sea justificado, que sea espiritual. 그래서 율법의 권능이 뭐냐? Pero entonces, ¿cuál es el poder? La autoridad de la ley es la muerte, 사망이 죄의 es el pecado. Pero entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que lleva al pecado? A la muerte. Por eso en el momento en el cual ya es determinado que es pecador, entonces el diablo lo tomará así como si fuera lo suyo. 싸우지 않습니다. 자기 것으로 만들어서 Entonces por eso 멸망할 때 유황 뿌리 들어갈 때 함께 들어가려고 다 그렇게 하고 있는 거예요. entonces el diablo hace que el hombre que es pecador pues, esté dentro de él para que eventualmente entre en el infierno con 이런 él. 영을 구원하려면은 Pero entonces para salvar a estos espíritus, la ley tiene que ser abrogada. 그래서 율법을 폐할 뿐 아니라 Pero entonces, 죄를 담당합니다. 그래서 en cambio de abrogar la ley, viene Jesús para poder 폐하실 뿐 아니라 tomar este pecado, este castigo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Yo no vine en esta tierra a abrogar la ley, sino que Él al morir en la cruz 우리를 hace de que este espíritu que ha muerto pueda vivir. 그래서 우리가 예수를 믿음으로써 Por eso nosotros al creer en Jesús, 영이 살아났고 nuestro espíritu que murió cuando en Adán revivió, y ahora nosotros somos libres de la ley. 그 자유하다는 것을 어떻게 증명하실까? Entonces nosotros, ¿cómo podemos saber de que nosotros somos libres de la ley? Es que el Espíritu Santo fue dado a nosotros y nosotros somos sellados por medio del Espíritu, que es también lo que nos dice en Romanos 8, que la autoridad de la verdad, de la ley de la verdad, nos hace libre de esa autoridad y de la ley de la ley. Y por eso nos está diciendo que nosotros podamos creer en esto, que nosotros experimentemos en esto. 우리가 받은 것은 Por eso el hecho de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, 살았다 하는 것과 es decir, que mi espíritu ha vivido, de que yo he sido libre de la ley. 이
증서를 받은 것이다. hemos recibido ese sello. 여러분 지금 정신 차리셔야 합니다. Por favor, presten atención, no se duerman, por favor, sino que tienen que estar despiertos. Mi espíritu ha vivido. 그러니까 마귀가 죽은 영들과 원수가 되는 것이 아니에요. Por eso, ahora el diablo no es enemigo de los espíritus que están ya muertos, 어미와 sino que constantemente pelea con la madre de los vivos. 하와의 자손들과 O sea, está hablando sobre esos descendientes de Eva, o sea, de esa madre de los vivientes. O sea, las personas que han tenido ese testimonio de Jesús. Y por eso pelea en los fines de los tiempos. 마귀에게 시험당할 필요도 없어요. 이미 La verdad, si nosotros no creemos en Jesús, no hay manera, no hay necesidad de pelear con el diablo. ¿Por qué? Porque ya somos su pertenencia. Sin embargo, pero nosotros al creer en Jesús y tenemos la certeza de que nosotros somos personas que hemos recibido la salvación, 때는 마귀가 nosotros en ese momento, el diablo constantemente nos tentará a nosotros y constantemente nos peleará contra nosotros. ¿Qué fue lo que nos dice también el Padre nuestro? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 정말 ¿Por qué es esto? 마귀에게서 구원을 받도록 Para que nosotros podamos ser libres del diablo, para que nosotros podamos ser 이것이 salvados del diablo. 영이 사는 길이에요. Este es el camino por el cual nuestro espíritu puede vivir. Hay dos cosas. Yo les he dicho a ustedes, uno puede pues, vivir por la carne. Esta carne verdaderamente no tendrá 하나의 모형으로서 no tendrá el juicio, sino que por medio de la ley pues fue usada como parábola y podrá tener ese castigo. 율법에 Y como la ley es la ley de la carne, pues obviamente puede pues pensarse por medio de la carne. 할지라도 우리 육체는 Pero la verdad es que esta carne, 여전히 죽습니다. como antes, recibirá la enfermedad y eventualmente tendrá que morir. 영을 무슨 하늘에서 오는 영적으로 먹는 게 아닙니다. Pues la verdad es que la carne no es algo que sobrevive por las cosas que vienen del cielo. O no, la verdad es que la carne no vive por medio del alimento que es espiritual, que viene de la carne, sino que la carne, que lo que tiene que hacer es vivir por medio del sudor de su rostro y tendrá que esforzarse en su carne. 그렇게 살아야 O sea, tiene que vivir, esforzarse por su carne para poder recibir su alimento. Pues la verdad es que Dios nos lo ayuda en la carne. 해와 피를 ¿Por qué? Porque Dios ya ha dado el sol y la lluvia a los hombres, a la carne, y también ya le ha dado a los malos y a los buenos el sol y la lluvia. Por eso, entonces si un cristiano, si él es perezoso, obviamente morirá de hambre. 잘 살 수 있습니다. Pero entonces una persona que no cree en Jesús, si se esfuerza, puede ser rico y puede tener todas las cosas en este mundo. Por eso entonces en la carne no existe la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición es algo eterno. Por eso nosotros no podemos decir que nosotros recibimos la bendición en la carne. Aunque las personas en el mundo podrán saber de qué es la bendición, 들어갈 때 pues tendrán que decir que la bendición es de la carne, pero la verdad, como nosotros sabemos algo espiritual y sabemos esta cosa, el hecho espiritual, cuando yo bendigo a las personas, recibo la bendición en nuestro espíritu. 구하는 것이 무엇입니까? ¿Qué es lo que ustedes están viniendo delante de Dios y pedir? ¿Por las cosas de la carne o con las cosas espirituales? Si nosotros vemos en Mateo 6, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes no piden porque no busquen por lo que ustedes tienen que, no pidan por lo que ustedes tienen que comer y con lo que tienen que vestir, sino que primero ¿qué? Piden por su justicia y por su 그렇게만 안 됩니다. 어떤 나라? gloria. 하나님의 나라, 빛의 나라란 말이에요. ¿Cuál es este reino que nosotros estamos pidiendo? Este reino, el del cielo, no tiene la oscuridad. Nosotros en este mundo tenemos las dos cosas siempre. Tenemos la oscuridad y tenemos la luz. Tenemos la felicidad y la desgracia.
O sea, estas dos cosas siempre existen en este mundo, pero esa luz que viene de Dios, ¿qué fue lo que dice? Ese verbo era la luz y esa palabra es la luz. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo he venido por medio de la luz y yo soy la luz de esta tierra. 빛은 Esta luz que habla de Dios es donde no existe la muerte, no existe la sombra. Es que es la luz que está por toda la eternidad, 영적인 우주. que no es algo físico, sino que algo es espiritual. 그러나 Pero entonces en este Hades, en este universo, tiene la sombra, pero en el reino de los cielos no existe la sombra, sino que es un ser espiritual, o sea que es todo por toda la eternidad. ¿Qué es lo que dice? Ustedes busquen al reino. ¿Por qué? Porque ahí tienen la luz. Y también que busquen la justicia. ¿Qué es donde tienen la justicia? Está el mérito de Dios, está la gracia de Dios. 하나님의 주권을 말합니다. Está hablando la autoridad de Dios. 하나님의 것을 내게 Está hablando sobre las cosas de Dios. Vamos a decir todos juntos, Señor, 하나님의 나라와 dame tu reino 그 의를 y tu justicia. 주시옵소서. 주여 Señor, 빛의 나라와 dame la luz del reino, donde no existe la oscuridad. 영의 나라와 Ese reino de espiritual, ese mundo espiritual, 의를 esa justicia de Dios, esa gracia de Dios, 하나님의 공로를 ese mérito de Dios, 하나님의 권세를 esa autoridad de Dios, ese poder de Dios, dámelo. 하라 이 말이야. Así es como tenemos que pedir. 의를 구하고 Por eso tenemos que pedir ese reino y esa justicia. 육신에게는 아무 도움이 없어요. La verdad es que eso no tiene esto no puede ayudar a la carne. Solamente que puede ayudar solamente al espíritu. Ustedes cuando vienen a la iglesia, ¿qué es lo que están pidiendo? 일용할 양식만 구하라. Ustedes cuando piden por el alimento, solamente piden el alimento de cada día. No ese alimento que ustedes podrán vivir por 3 días. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuándo van a morir. 구하지 말고 No pidan por ello, 영원한 것을 구하라. sino que ustedes pidan por lo que es eterno. 구워 먹까 뭐 마시까 O sea, por eso que no piden, no busquen por lo que tienen que comer y qué es lo que tienen que vestir. Pero si si Jesús nos ha hecho de esta forma, ¿por qué están siguiendo pidiendo de esta forma? Sino que ustedes pidan por su espíritu, por ese reino y esa justicia, por su espíritu, por su espíritu. 그래서 우리가 기도해요. 어떤 사람이 이제 내일부터 신일 집회 있는데 Nosotros el día de mañana pues comenzamos nuestro avivamiento de la sanidad. Por favor, preparen esto. Hay unas personas que dicen, ay Señor, ay sáname, sáname. Y luego miran y dicen, ay, ¿dónde está el pastor para poder recibir la unción de manos? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, ¿por qué es esto? Ay, cuando viene delante del pastor, 왔어요. el pastor le podrá preguntar a usted, ¿usted ha venido a este lugar para ser sanado o para recibir la unción de manos? 받고 안수도 받으려고. Ay, yo vine para hacer las dos cosas. Solo escoja solamente uno, dice, dirá el pastor. 해주세요. Ay, ponga la unción de manos. Ay, pero también haga que yo tenga la sanidad. Pero la verdad se están confundiendo de lo que están deseando. 능력이 말이요. 능력이 바깥에서 La verdad es que el poder, 지나간 줄 알아요. 그러니까 ellos piensan de que el poder viene de un lugar a otro, que se transfiere de un lugar a otro. 죄의 능력 가지고 있는 Entonces ellos piensan de que el pastor tiene el poder en su carne. 늙었습니다. Yo la verdad, yo ya he envejecido. 힘이 없어요. Esta carne no tiene poder. 당신 고칠 수 Pues la verdad es que yo no lo puedo sanar a ustedes con el poder de la carne. ¿Qué fue? 나는 Lo que Pablo dijo, yo no tengo en mí, 하고 말한 것처럼 yo no tengo en mí ni oro ni plata, sino te doy lo que tengo de mí. Levántate y anda. Lo que nosotros tenemos, ese poder que nosotros tenemos es nuestro espíritu, no nuestra carne. 죄를 치료할 수 있어요. 당신 영이 Pero la verdad es que su espíritu es que puede sanar a su carne. ¿Qué fue lo que nos dice también en 3 de Juan? 강건하기로 하는 Deseo de que sus espíritus vayan bien para que su carne también pueda ir bien. O sea, su espíritu tiene que ir primero bien para que su carne pueda ir bien. 없어요.
사용할 수가 없어요. 인도할 수가 없어요. La verdad, si su espíritu, si no tiene ese poder, no podrá ayudar a su carne. O sea, primero tiene que ir su espíritu. 권능을 주시는 게 아니라 La verdad es que Dios no nos da a nosotros el poder a nuestra carne, sino a nuestro espíritu, a nuestro espíritu. Por eso, queridos hermanos, cada uno de ustedes, cuando vienen a ese movimiento de la sanidad, por favor no vengan a ustedes para decirle por la carne. 분명히 또 나올 거예요. 이게. Dice, ay, hágase, sáneme mi carne, porque eventualmente volverá esa enfermedad a ustedes, sino que su espíritu tiene que recibir ese poder de Dios. 그 능력을 그 이름을 아들에게 주셨고 ¿Por qué? Porque ese nombre que fue dado del Padre a su Hijo, y el Hijo dio ese nombre a sus discípulos, e hizo de que esos discípulos continuaran con esa obra. Y hoy, en el día de hoy, hace que por medio de ese nombre, las iglesias han recibido ese nombre y han hecho lo mismo. Si nosotros vemos en Esteban, él fue mártir, 너희는 pero ¿qué fue lo que él dijo? 이 가시덤불 가운데 나타난 불꽃 Ese ángel, ese Jehová que fue manifestado por medio de la zarza, que ese ángel que fue dicho que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 가진 ese ángel que tiene ese nombre de Jehová, 지하고 있고 ustedes verán, 53절에 뭐라 하니 사도행전 7장 50절에 si vemos en Hechos 7, en el 52, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes ni siquiera han obedecido a esa palabra de ese ángel, pero nuestro Señor está ahora sentado en el diestra del Padre. 사람에게 맡겨 Pero entonces las personas en ese momento, ¿qué fue lo que hicieron? Le quitaron la ropa de Esteban y lo dejaron en los pies de Pablo. De Saúl en ese momento. Pero entonces él era el fariseo de los fariseos. 그에게 맡겨두고 Y entonces él en ese tiempo era como el juez, o sea, que el que tiene el testigo. ¿Por qué? Porque no pueden matar a una persona si no tienen un testigo. ¿Por qué? Porque ahí se convertiría en homicidio. Entonces, al poner la ropa de Esteban enfrente de las manos de Saulo, de Pablo en ese momento, ¿qué es lo que significa eso? De que el juez es como el juez, es el que declara de que él es apto para ser apedreado. O sea, que él se convierte en testigo. 바울의 변화가 됐어. Entonces, pero en ese momento, luego de que Pablo en ese momento fue para ir, él fue 그가 정말 이 외치던 cambiado instantáneamente. 아버지라고 하는 Pero entonces, ¿qué fue lo que él? 오해를 하고 있는 ¿Qué fue lo que dijo? Este Esteban, que él 전하고서 tuvo dentro de él, tiene esa certeza de que él verdaderamente tenía que llevar ese mismo mensaje que Esteban tuvo sobre 스테반처럼 pues, 예수가 하나님이시다. que hizo ese testimonio que tuvo Esteban, y él tuvo la certeza 불러봐줘 죽었다. de que él tenía que llevar ese llamado, y es desde ese momento llevó ese mismo testimonio que llevó Esteban, pero entonces él también fue hasta apedreado 3 veces, y él también sufrió muchas veces en la carne. Pero entonces, ¿qué fue lo que él, luego de 14 años, él, en medio de eso, él vio a Esteban? ¿Y qué fue lo que Esteban dijo en ese momento? Pablo, mi hermano Pablo, 그때 내가 죽는 것을 tuviste, 네가 마땅히 죽을 자라고 y tú en ese momento, cuando viste que cuando yo morí, tú ahora entendiste de que ahora 자가 되었구나. la verdad, y tú te has convertido como yo, una persona que morirá por esta verdad, y verdaderamente Dios me ha cuidado y me ha salvado y me ha cuidado, y tú de la misma forma sucederás de la misma forma. 됐지만 네가 내 Y tú y yo, como he muerto de morí en ese tiempo, tú recibirás ese mismo trabajo, esa misma obra, y harás muchas cosas mayores. Y así fue como lo alentó. 14년 전에 만난 그를 통해서
듣고서 들은 말이 또 Pero entonces Pablo, al escuchar esa palabra de Esteban, que fue hace 14 años, luego de 14 años, él no dijo de lo que él había recibido, esas palabras de Esteban. Él estuvo tan feliz con esta palabra que él dijo que no se iba a jactar sobre esto, sino que él solamente dijo, se glorificó de sus debilidades. O sea, él sucedió de la misma cosa que fue lo que dijo Esteban, de lo que hizo Esteban. Si nosotros también vimos a Eliseo, él persiguió a Elías. También cuando Elías fue al río de... 배달은 반대 서편이 있습니다. 좌측 También él 왔다 갔다 Él persiguió a Elías en cualquier lugar donde él iba. Pero entonces también muchas personas le dijeron a Eliseo, ¿por qué tú estás pues persiguiendo a Elías? Pues también, ¿qué fue lo que Elías le dijo? Tú es lo que estás, ¿qué es lo que tú deseas? Yo deseo la doble porción de tu sabiduría. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? En ese momento, si tú ves el hecho de que yo he sido llevado al cielo, en ese momento, si tú ves eso, tú vas a poder recibir esa doble inspiración. 나를 정말 지켜봐라. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Si tú quieres recibir esa doble porción de mi inspiración, tendrás que ver que yo soy subido al cielo. Pero entonces Elías, en el momento en que vio a Elías subir al cielo, él tomó ese manto de Elías y luego en ese momento él buscó al Dios de Elías y ese río se partió por la mitad. 야와 엘리사를 두고 하나님 Pero entonces nosotros si vemos en Segunda de Reyes, nosotros podemos encontrar de que Elías y Eliseo fueron las personas que fueron llamadas personas de Dios. Pues la verdad es que Eliseo hizo cosas mayores que Elías. ¿Qué es lo que ustedes ahora están pidiendo? 반세기 넘도록 Dios obró por 50 años para poder hacer ese movimiento de Berea. Y Él ha obrado hasta este momento por medio de mí. 이다음에 김기동이가 출발. 아이고 Pero luego de que Kim Gi-dong haya muerto, ustedes, será que muchas personas, ay, ¿dónde está Kim Gi-dong? ¿Qué vamos a hacer si él ya murió? Ay, ¿cómo vamos a vivir? 이젠 엘리야가 가만 엘리사 Ahora de la misma como Elías, él dejó esta tierra. Eliseo siguió la obra de Elías. De esta forma, ustedes conviértanse en ese Eliseo y reciban esa inspiración de Simón, de la misma forma que Eliseo recibió la inspiración de Elías. Ustedes reciban con doble porción y ustedes tengan esa certeza, esa determinación de poder hacer la obra. Ustedes sean así. Pidan por esta determinación, por esta inspiración. 신유 영에게 하나님의 Dios da ese poder al Espíritu. 영 안에 있는 Cuando ese poder está dentro de ese Espíritu, entonces por medio de su carne será manifestada ese poder. 우리는 다 주여 Queridos hermanos, vamos a decir, Señor, 영감 dame la inspiración de Simón por doble porción. 도로 수십 년 동안 Por favor, queridos hermanos, por todos estos años que ustedes han aprendido por medio de mí, 하냐고 이간하려고 hay muchas personas que vendrán a ustedes para poder separar de esta verdad. Pero no importa si ustedes reciben la persecución o sean insultados, tienen que seguir ese camino. 영감 좀 Por favor, pidan esta inspiración. 교인들은 Queridos hermanos, los miembros de nuestra iglesia son 바로 이 수천 명의 사람 aunque Simón deje este mundo, aunque Kim Gi-dong deje este mundo, por favor pidan esta inspiración. Tienen que seguir con esta inspiración. Tienen que tomar esta inspiración por doble. Por favor, todos de pie. Por favor, en este momento, pidan para que ese poder, esa autoridad esté dentro de su espíritu. Vamos a orar todos juntos. 아주 간절히 기도하세요. Oren con todo fervor. 정말 당신 오늘 육체에 관한 것 Por favor, ustedes no oren por las cosas de esta carne, sino pidan por sus espíritus, para que de la misma forma como Eliseo recibió esa inspiración de Elías por doble porción, por favor, oremos todos juntos en este momento a recibir esa inspiración.